Buenas tardes para todos y todas. Les damos una cálida bienvenida a este Facebook Live, Inquietudes en la publicación encima del concurso SENA 4. Extendemos un cordial saludo por parte de los representantes de los trabajadores y el Sindicato de Empleados Públicos del SENA, SINDESENA. Me presento, soy Claudia Patricia Castro Vargas, secretaria de Asuntos Estudiantiles de la Junta Nacional de SINDESENA. Damos un saludo cordial a los más de 100 participantes que se encuentran en estos momentos conectados e invitamos a todos los participantes a inscribirse en el formulario de asistencia que se encuentra en el chat del Facebook Live. En el marco del proceso de selección número 2269, denominado SENA 4, se ofertaron 1.894 vacantes en los niveles profesional, instructor, técnico y asistencial. Estas 1.894 vacantes se publicaron en la plataforma SIMO desde el mes de febrero del 2025. Posterior a esta publicación, SINDESENA identificó diversas inconsistencias entre algunas OPET publicadas en la plataforma y algunas dudas sobre el manual específico de funciones del SENA. Por ello, desde SINDESENA se creó un formulario abierto el 13 de marzo para consolidar todas las preguntas que posteriormente se gestionaron ante la Secretaría General del SENA y la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante un derecho de petición en donde se solicitó formalmente las aclaraciones, consultas y correcciones de inconsistencias identificados en el proceso de selección SENA 4. Es importante aclarar que mediante el formulario gestionado por SINDESENA se logró consolidar más de 500 preguntas que fueron revisadas y ordenadas en temas similares para así finalmente radicar un derecho de petición a la dirección con más de 102 preguntas, aclaraciones, consultas y correcciones de inconsistencias identificadas que se pudieron agrupar en 3 grandes grupos: las relacionadas con el manual de funciones, las relacionadas con los requisitos mínimos del empleo, las relacionadas con las pruebas tecnopedagógicas y correcciones identificadas en la plataforma SIMO. Entonces, el objetivo de este Facebook Live es dar a conocer las respuestas a estas preguntas que permitieron identificar errores en la plataforma SIMO y que la comisión debe corregir antes de realizar la venta de pines para concursar por dichas vacantes. Damos un saludo fraternal a todas las personas que se están conectando desde las diferentes regiones del país y les recordamos que el formulario para el registro de asistencia se encuentra en el chat de este Facebook Live. Es así que la agenda de hoy participará José Luis Franco, quien nos hablará sobre peticiones relacionadas con el reconocimiento de la experiencia profesional relacionada, cambios en el manual de funciones, correcciones en la plataforma SIMO, validación de requisitos, uso de listas de elegibles de la convocatoria 2020 y la ruta formativa pedagógica. Carlos Gilberto Donoso Albarracín socializará la forma de acreditar requisitos para los cargos de Agrosena, Senova y Bilingüismo, la inclusión de títulos profesionales y la respuesta de la comisión sobre la prueba tecnopedagógica para los cargos de instructor. Antes de comenzar, daremos unas pequeñas recomendaciones. Solicitamos a todos nuestros asistentes esperar a que finalicen las intervenciones para realizar las preguntas y, si es posible, direccionar las preguntas directamente a José Luis o a Carlos. Saludamos a todos los que se siguen conectando. Ahora sí, daremos paso a nuestros panelistas. Iniciaremos con José Luis Franco, quien es afiliado a SINDESENA de la subdirectiva Distrito Capital. Es instructor del Centro Metalmecánico de Derechos Fundamentales en el Trabajo y magíster en Educación. Recordemos que debemos diligenciar el formulario de asistencia del Facebook Live y que este Facebook Live queda de empleados públicos del SENA SINDESENA. Bueno, entonces, como ya lo anotaba Claudia,
Aquí vamos a presentar algunas respuestas dadas por el SENA con respecto a este derecho de petición que fue enviado después de haber recogido las inquietudes de las personas que enviaron sus anotaciones, sus preocupaciones, y con lo cual se entregó. En esta, como lo decía Claudia, vamos a hacer una caracterización con base en las respuestas y una caracterización que hizo muy bien, nos parece, la secretaria general. Y entonces vamos a iniciar con nuestro primer bloque. Adelante, Carlos. Entonces, el manual de funciones, como primer punto, que tiene que ver con el reconocimiento de experiencia profesional relacionada. Recordemos que nosotros, o la verificación de la experiencia en algunos cargos, en algunos perfiles, solicitan o una experiencia profesional o experiencia profesional relacionada, que es en la mayoría de cargos administrativos principalmente y de instructores también. Entonces, en el primer caso, que es la primera petición que tenemos allí, la siguiente, por favor. Nos hablan acerca de la posibilidad de que, de que se acepten los posgrados de especialización, maestrías, doctorados para equivalencias de experiencia profesional relacionada, ¿sí? Entonces, que se valgan, si una persona se presenta para un cargo de profesional, que le valgan una especialización por años de tiempo o por tiempos como experiencia profesional relacionada. Frente a esto, la dirección nos responde que, de conformidad con el artículo 9 de la resolución 1458 de 2017 y el artículo 5 de la resolución 1382 del 2018, respecto a equivalencias, esto no es posible, ¿sí? Porque la aceptación de las equivalencias por posgrados solamente aplica para experiencia profesional, ¿sí? Entonces, por especialización, un año de experiencia profesional, ¿sí? Por maestría, se acepta 3 años de experiencia profesional, y por doctorado, 4 años de experiencia profesional, pero no para equivalencia de tiempos de experiencia profesional relacionada. Esa sí tiene que estar debidamente certificada, según lo planteado en la respuesta, y pues por supuesto con base en esta normatividad, porque además la persona que envía esta petición solicita que con base en qué normatividad se toma esa decisión. Entonces, las especializaciones solamente aplicará para validar experiencia profesional, no experiencia profesional relacionada. La siguiente petición tiene que ver con cargos de instructor. Entonces, una persona que va a aplicar a un cargo de instructor diferente de instructor CENOVA, pregunta si es obligatorio tener certificación de experiencia relacionada con investigación. ¿Sí? Entonces, en esto, la respuesta del SENA es que esto solo aplicará si está explícito en el manual de funciones. Entonces, en el caso de instructores CENOVA, sí aplica. Entonces, vamos a ver un ejemplo. La siguiente. Entonces, en este ejemplo, vemos un cargo de una OPEC 228.945 de instructor CENOVA, ¿cierto? Cuyo propósito es impartir formación profesional integral, desempeñando el rol de facilitador de tecnoacademia y demás. Y en el recuadro podemos ver que la experiencia solicita 6 meses de experiencia docente, y ahí vamos a tener en cuenta también más adelante este tema de las conjunciones aquí en el manual de funciones y con respecto a lo que están encontrando acá en el CIMO, y 6 meses de experiencia relacionada con la participación en grupos de investigación registrados en Colciencias. Entonces, mire que en este caso sí está explícito el requerimiento, el requisito de que esta persona tendrá, la persona que se quiera presentar a el cargo de instructor CENOVA, tiene que tener como tal certificada la experiencia relacionada con participación en grupos de investigación. En caso contrario, el siguiente ejemplo, vemos que es un OPEC, la siguiente, por favor, es un cargo de OPEC 228.946
del área temática de ejercicio de interacción consigo mismo, con los demás, con la naturaleza y con la trascendencia, ¿cierto? Entonces, en este caso, ahí ya solicita experiencia, 12 meses de experiencia relacionada, es decir, con el ejercicio de la interacción, ¿cierto? Y 12 meses de experiencia docente, ¿sí? Mire que más abajo aparece la conjunción o. Entonces, esa es otra opción. Entonces, si usted, el que está aquí observando, es una persona que ha trabajado como instructor, orientando el ejercicio de la interacción consigo mismo, ¿sí? O ha trabajado como docente de la ética, ¿cierto? Y usted ha trabajado como docente y en eso usted puede presentar eso como experiencia relacionada, ¿cierto? Con el ejercicio de la interacción. Pero si usted solamente ha trabajado en el sector privado, de pronto en algún tipo de cargo o de oficio que tenga que ver con la orientación de personas, de temas espiritual, o si usted en otro caso, en otra área temática, ha trabajado en mantenimiento solamente en la industria o ha trabajado en el área administrativa, pero nunca ha tenido experiencia docente, ya sea pedagógica aquí en el SENA o docente acá en el SENA o en la universidad o en alguna institución, usted tendría que tener certificado los 14 cursos de la ruta formativa en competencias integrales para la cualificación del instructor SENA. Solamente en ese caso aplicaría, es decir, que usted solamente tiene experiencia profesional relacionada en el área temática, por supuesto, pero nunca ha orientado formación o nunca ha enseñado en una universidad o en una institución. Entonces, en ese caso sí tendría, pero sí, tiene la experiencia docente y tiene experiencia relacionada en el cargo, puede aplicar sin necesidad de los 14 cursos. Entonces, estas dos fueron como las preguntas o las peticiones más concretas frente al manual de funciones con respecto al el tema de la certificación de experiencia profesional relacionada. Muy bien, seguimos con el siguiente punto, que es un gran bloque de peticiones o preguntas con respecto o planteando cambios en el manual de funciones, ¿sí? Y la caracterización que se hizo de estas peticiones tienen que ver con esto. Uno, el cambio de la norma técnica colombiana que define las certificaciones para el nivel de inglés, ¿sí? Y en esto el SENA, pues sí es muy claro que la norma técnica fue modificada, ¿sí? O sea, ya fue incluida más bien con respecto a la norma técnica que surgió en el 2021, creo, ¿cierto? Que fue la norma técnica que ya establece allí cuáles son los cursos o las certificaciones que serán aceptadas, ¿cierto? Eh, para poder usted aplicar al cargo ya sea de instructor de idiomas o de bilingüismo o el profesional de bilingüismo. Entonces, como ya se hizo, pues no hay nada que hacer allí en ese cambio en el manual de funciones. ¿Sí? Eso ya está incluido. El siguiente es incluir títulos profesionales en el manual de funciones. No es posible. Inclusión de funciones en el manual de funciones no es posible. ¿Y por qué no es posible? Según la respuesta del SENA, porque ya hay abierta una convocatoria de concurso y cuando ya está abierta la convocatoria no es posible hacer modificaciones en el manual de funciones porque sería como cambiar las reglas del juego, ¿no? Más adelante vamos a ver qué es lo que sí se está haciendo. Modificación en las alternativas dentro del manual de funciones para los cargos de enseñanza de idiomas, de perfil de profesional agrosena, de función de cargo instructor CENOVA, modificar en el manual de funciones del profesional 8 bilingüismo que el nivel de inglés será en todas las habilidades, no. El nivel va a ser B2 simplemente, o C1, ¿sí? No es B2 en speaking, listening y tal, no. Va a ser la calificación total. Y la ponderación de experiencia específica. Bueno, eso va a aparecer un poco más adelante. Ni modificar requisitos en el manual de funciones de instructores en obras o recursos que limitan la participación. O sea, nada que tenga que ver con cambio en el manual de funciones se podrá hacer porque ya hay una convocatoria abierta de concurso. Siguiente. Y en esta sí hay unas correcciones, ¿cierto? Y valga decir que estas correcciones que se están haciendo en el CIMO, ¿sí? Se están haciendo como resultado de este ejercicio que hizo Sindecena, ¿sí?
Entonces se envía ese derecho de petición y el SENA advierte una variedad de errores no voluntarios, según las respuestas, y esto es lo que ha hecho que el proceso de venta de pines se haya atrasado un poco más. ¿Listo? Entonces, aquí hay un compendio de solicitudes que, pues por supuesto, no me voy a detener en ellas, ¿cierto? Ustedes podrán tomar pantallazo, a ver si la petición que ustedes enviaron aparece esa OPEC, ¿cierto? Pero estos que aparecen allí se están haciendo las correcciones o ya se hicieron. Creo que algunos compañeros ya han ingresado y han podido advertir que se han hecho las correcciones en las OPECs que aparecen aquí detalladas. Profesionales 10, mucho profesional, ¿sí? Casi todos son del nivel profesional y específicamente el, la información de las OPEC de instructor CENOVA, al parecer todas están sufriendo modificaciones o correcciones más bien por errores en la migración de la información de los perfiles de instructor CENOVA. Entonces toca que ustedes, si no lo han advertido, pues ingresen y verifiquen de nuevo, porque este es un proceso que se está haciendo desde la comisión. Y hay otras OPECs a las que no proceden, ¿sí? Que es la siguiente, por favor, que no procede esa corrección, que son la OPEC 228-632 de profesional grado 6 de gestión del talento humano, en donde solicitan que porque esta persona no le solicitan una licencia de seguridad de salud en el trabajo por ser un cargo de SST. Ellos aclaran que en este caso de esta OPEC no va sino a pertenecer al grupo de gestión del talento humano y no estará como tal orientado a salud y seguridad en el trabajo y por eso no les solicitan la licencia. En el caso de la OPEC 228-802 del profesional grado 6 también de talento humano, a ese sí le aplica, pero ese ya está determinado en el manual de funciones como tal, entonces por eso no procede la corrección como tal en el CIM. Los instructores de NOVA, por funciones que están establecidas en el manual, o sea, según la verificación que ellos hacen, en muchos de los casos sí procede las funciones, se está haciendo es una corrección de algunos elementos que no quedaron bien establecidos como tal en el CIMO, pero pues lo que está establecido en el manual sí en su mayoría está quedando. Las OPECs transversales a los grupos de formación profesional, lo que nos dicen es que no se especificaron que los profesionales que van a ser parte del grupo de formación profesional de la dirección general y de las direcciones regionales, ellos pueden llegar a ocupar o se les pueden asignar funciones de las diferentes actividades que se hacen dentro del grupo de formación profesional. Pero sí en los centros de formación están establecidos debidamente cuáles son las actividades de diseño curricular, de bienestar de aprendices, de la ENI y demás. ¿sí? Ellos lo que plantean es que en el manual de funciones sí están establecidas para el caso de los centros de formación. Bueno, muy bien. Frente a las OPEC número 228-635 y 228-946 de instructor de interacción consigo mismo, ahí solicitan incluir la profesión de historiador en el perfil. Y pues lo que plantean es que eso no se puede cambiar en el manual porque ya se ha iniciado el concurso. Y solicitan una aclaración sobre el profesional 6 de la OPEC 229-250, que pertenece al grupo de gestión de recursos financieros. Allí lo que pedían era que a qué grupo pertenecían, y lo que aclaran allí es que esta OPEC pertenece al grupo de gestión de recursos financieros, como también la OPEC 229-246, profesional grado 4, que también lo que aclaran es que este pertenece al grupo de gestión financiera, entonces como tal no procede correcciones como tal en el CIM. Siguiente, por favor. La siguiente petición está relacionada con agrupación de vacantes en una sola OPEC. ¿sí? Hay dos peticiones con respecto a este tema. Ustedes, como han visto, diferente a la convocatoria 436, ¿sí? Las vacantes salieron como tal relacionadas con cada centro de formación, ¿cierto? En este caso, las OPEC están saliendo o fueron publicadas de tal manera que estén publicadas según el nivel, el grado, el perfil y la ficha del manual de funciones y competencias laborales.
¿sí? Que aparecen como tal en el SENA, y que así fue como fueron reportadas como tal por parte del SENA. Entonces lo que dicen es que ellos no van a desagrupar como tal estas vacantes así como aparecen. Por ejemplo, conocemos de cargos de profesional grado 8, donde aparecen de bilingüismo, que aparecen en una sola OPEC en diferentes centros de formación, ¿sí? De diferentes regionales. Entonces lo que dicen es que no las van a desagrupar porque en el momento en que haya que hacer uso de lista de elegibles, ¿cierto? Porque puede haber más cargos que se van generando, entonces es más fácil y como dicen ellos, esto evita inseguridad jurídica. Como ustedes saben, en la 436, después de que pasó un tiempo, después de los nombramientos de los primeros que ocuparon en estos cargos, después la comisión se vio obligada a tener que eh, sacar listas de elegibles unificadas, ¿cierto? Y esto lo que generó es que pues, las personas tenían que someterse a que las nombraran en cualquier centro de formación del país. Entonces, lo que el SENA plantea, además que fue muy complejo en este momento, incluso es muy complejo determinar en dónde están esta unificación de listas, ¿sí? Y en dónde están los cargos que están disponibles. Entonces, según la respuesta, lo que vemos es que hay una posibilidad de tener mayor claridad de cuáles son las listas, ¿cierto? Según el grado y según el nivel y según el perfil, y poder después hacer el uso de la lista de elegibles posteriores a los primeros nombramientos. Listo. Entonces no va a haber desagrupación como tal de vacantes en una OPEC. Siguiente, por favor. Validación de requisitos. Siguiente. En esto están establecidas estas OPEC que están aquí relacionadas. La OPEC 229-083 del profesional grado 1 de Centro de Servicios Empresariales y Turísticos de Bucaramanga solicita que si la especialización en gerencia financiera aplica para el cargo teniendo en cuenta el título de administrador de empresas. O sea, en esto lo que plantea el SENA es que eso no lo define el SENA, ¿sí? Y que ellos como tal establecieron lo que está planteado en el manual de funciones, ¿sí? Si ustedes, el que escribió por ejemplo esta, ve que la especialización que usted tiene o que posiblemente a usted le negaron, pues por supuesto tendrá que presentar su reclamación, ¿cierto? Pero en este caso lo que dice el SENA es que eso como tal le corresponde al operador contratado por la comisión, ¿sí? Entonces no pueden hacer como tal a decirle, sí, esta sí cumple o no cumple. Simplemente esto será una determinación que hará como tal el operador que contrate la comisión. Ya me quedan 10 minutos. La OPEC 228-780, profesional grado 1, gestión del talento humano, solicitud de especialización es requisito adicional o no. ¿Sí? Esto, como le decimos, de igual manera lo tendrá que definir como tal el operador y esa es la respuesta que da como tal el SENA. El instructor de red de comercio y ventas, área temática, gestión de mercados. Entonces, lo que pregunta es que si los 12 meses de experiencia relacionada son con respecto a docencia del área temática o también experiencia laboral en el área. Entonces, recordemos que allí es muy claro en el manual de funciones y que eso es así explícitamente tiene que quedar en el CIMO. Al que aplica para instructor, usted tiene que tener una experiencia profesional relacionada con el área temática. En este caso, usted tiene que demostrar con certificaciones que usted ha trabajado en la gestión de mercados en alguna empresa comercial del país, de la ciudad, con las características que tiene esta certificación, donde demuestra que usted tiene la experiencia para poder formar jóvenes en gestión de mercados. ¿Sí? Sabemos que en la 436 hubo una validación de experiencia profesional relacionada por el ejercicio de la formación en cada área temática. Creo que en este caso no va a aplicar. ¿Sí? De todas maneras, pues estaremos en la consulta de esto, pero en este caso tiene que usted demostrar con certificación que tiene la experiencia profesional relacionada con el área temática, no con la enseñanza, con el área temática, es decir, en el mundo del mantenimiento, de la gestión de mercados y demás. Y también, pues por supuesto, los meses de experiencia docente como tal. Aparece una con respecto a las OPEC relacionadas con el cargo dinamizador del SIGA, que plantean que
limitan la participación de personas porque no aparecen funciones relacionadas con la gestión del riesgo, hallazgos, planes de mejoramiento, etcétera, que son como las actividades comunes que hace un dinamizador del SIGA. Frente a esto, lo que dice, así como se perfilaron por parte de los centros de formación con requisitos y todo, así fue como quedaron establecidas como tal en el manual de funciones y posteriormente la información que se pasó al CIMO. Del profesional de bilingüismo, igualmente hay mucha pregunta, especialmente lo que solicitan, además de lo del nivel de inglés, que no sea por un puntaje total, sino que sea por cada habilidad. Lo que plantean algunas personas es que ¿por qué no se abre la posibilidad de que una persona presente experiencia, ¿sí? No solamente relacionada estrictamente con actividades de promoción del bilingüismo y demás, como son las más específicas del cargo, sino que sean otras también? En este caso, pues lo que plantean es que se está sometido estrictamente a lo que quedó planteado en el manual de funciones, ¿sí? Recuerden que de igual manera, cuando usted presenta su experiencia profesional relacionada para cualquier cargo con una función que usted ha cumplido y que usted logra certificar, ya va a cumplir como tal para poder aplicar a ese cargo y tiene que ser aceptado como tal. Y en el caso de los funcionarios que están en encargos, ¿sí? Por ejemplo, una persona técnico 3 que está en un profesional 1, ¿sí? Entonces dice que por qué no le aceptan esa experiencia que ha tenido en ese cargo, lo cual me parece un poco, pues no debería ser así porque cuando usted lo encargan, usted le asignan unas funciones y como tal tienen que certificárselas, ¿sí? Pero al respecto de esto, lo que plantea el CEN es que la distribución de cargos que se hizo de manera aleatoria con un sistema automatizado, ¿sí? Y ubicando vacantes para los que compañeros de ascenso en las regionales, verificando que haya funcionarios que puedan cumplir para estos cargos. Entonces ellos hicieron una repartición de manera aleatoria y las regionales desde el grupo de talento humano tenían que verificar que hubieran funcionarios que pudieran cumplir con los requisitos del cargo. Si no cumplía ninguno de los funcionarios, tenían que reportar eso a la dirección general y ellos hacían una nueva repartición de cargos para poder que funcionarios de los centros en la regional pudieran aplicar a este concurso de ascenso. Eso, pues, por supuesto, esperamos que sea así para que todos tengan la posibilidad de poder aplicar y ascender en su carga, en su vida laboral dentro de la entidad. Siguiente. Uso de lista de elegibles del concurso de ascenso EON 2020. Frente a esto, aquí les tengo el texto de respuesta de la Comisión al SENA frente a una consulta con esa pregunta. Y lo que nos dicen es que se aclara que no es posible hacer uso de las listas conformadas bajo la modalidad de ascenso, es decir, los compañeros que aplicaron en el 2020 ascenso, para la provisión de vacantes definitivas generadas con posterioridad a la realización del respectivo concurso de méritos, teniendo en cuenta que en cumplimiento del establecido en el numeral 3 del artículo 29 de la ley 909 del 2004, las vacantes ofertadas se encuentran previamente establecidas desde su apertura y corresponden hasta el máximo del 30%. Entonces, como ya ese 30% estaba determinado y hubo un número de personas que aplicaron y cumplieron y pasaron el concurso y fueron nombradas, ya los cargos posteriores a estos no pueden ser usados como lista de elegibles, ¿cierto? Sino solamente un 30% más que será sometido a un nuevo concurso de ascenso. Entonces, de acuerdo con esta respuesta, no es posible hacer uso de listas de elegibles de personas del concurso de ascenso del 2020, sino que tendrán que volver a aplicar al concurso de ascenso que hay en estos momentos. 5 minutos me quedan. Siguiente, por favor. Y otras preguntas. Alguien me preguntaba por aquí por el chat, no entendí lo de la ruta formativa de 14 cursos pedagógicos. Entonces, mire, la ruta formativa aplica como una de las dos opciones. Mire que allí aparece I o. Entonces, I es una parte o es otra parte. Entonces, I aplica para aquellas personas que tienen experiencia profesional relacionada en el área temática, es decir, en mantenimiento. Usted ha trabajado en mantenimiento en empresas industriales, ha trabajado como contador o como asesor contable en empresas o como en gestión de mercados o lo que sea. Pero además usted tiene experiencia docente porque ha enseñado en instituciones, en colegios o en el mismo SENA. Entonces usted cumple con
experiencia relacionada y experiencia docente. Pero si usted solo tiene experiencia relacionada en el área temática, de mantenimiento y demás, pero no tiene experiencia docente, tendría que presentar los 14 cursos pedagógicos que tiene el SENA. Nadie los va a cumplir, estimados compañeros, porque esos cursos apenas se están orientando desde la vigencia anterior, por lo tanto nadie cumple con ese con ese segundo requisito de los que no, solo tienen experiencia profesional relacionada. Criterios especiales de protección y poblaciones vulnerables solamente aplica para desempates. Siguiente, por favor. No habrá como que le vamos a dar prelación a esto, no, solamente aplicará para personas con condiciones vulnerables para desempates en el momento en que haya un empate en el puntaje. Y otras peticiones que requieren ampliación, aquí se las voy a nombrar, o sea, aquí se las muestro. Unas personas que pusieron unos profesionales 2, pero no ponen la OPEC, entonces es necesario que coloquen a cuál OPEC están haciendo referencia. Siguiente. Solicita la revisión y corrección de la información publicada en el CIMO sobre las vacantes del centro de Villeta. No coloca cuáles son las vacantes. Siguiente. Se solicita aclarar la exclusión del núcleo básico de conocimiento correspondiente a administración de empresa. No coloca cuál es la vacante. Ok. La siguiente. Solicitar una revisión específica y emitir una aclaración formal respecto a la inconsistencia observada en el CIMO. No bueno, profesional grado 8, pero no coloca la OPEC. Entonces toca que la aclaren. Y listo. Entonces, 28 minutos. Muchas gracias, compañeros. Estaremos atentos a cualquier inquietud. Muchísimas gracias por tu intervención, José Luis Franco. Saludamos a los más de 300 espectadores que en estos momentos se encuentran conectados. Recuerden que en la página de Sindecena, www.sindecena.org, queda grabado el evento y los soportes de este Facebook Live. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas en el chat y que también pueden diligenciar el link de asistencia al evento. Continuamos con Carlos Gilberto Donoso, ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en docencia de la Universidad de La Salle, magíster en gestión de la industria de hidrocarburos, instructor del Centro de Soacha Regional Cundinamarca, integrante del Comité de Provisión de Sindecena y dirigente sindical de la Subdirectiva Cundinamarca Sindecena. Bienvenido, Carlos Gilberto. Tienes 30 minutos para tu intervención. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. ¿Me escuchan bien, compañeros? Sí. Perfecto. Vamos entonces a continuar con la presentación que vamos desarrollando en la tarde de hoy. Tal como lo mencionaba el compañero José Luis, ya hay muchos elementos puestos sobre la mesa. Hay un ejemplo muy específico sobre lo que son requisitos para un instructor CENOVA versus un instructor de otros programas, de tal suerte que vamos a entrar a detallar lo que tiene que ver con cada uno de los programas Agrocena, CENOVA y Bilingüismo. Frente a Agrocena, hay dos peticiones muy claras, la 25 y la 80. Hemos querido ser lo más fiel, tanto en la pregunta como en la respuesta, porque aquí es donde se ha concentrado el 80% de las solicitudes en estas preguntas al derecho de petición, de tal suerte que vamos a entrar a detallarlas. La petición 25 se relaciona con precisión sobre la aceptación del certificado laboral expedido por el SENA, que acredita la realización de actividades relacionadas con asistencia técnica, extensión rural y formulación, implementación y desarrollo, seguimiento a proyectos productivos agropecuarios, agroindustriales y o formación profesional. Este es uno de los, repito, elementos más comunes, más recurrentes, y la respuesta que nos da el SENA está definida en el acuerdo, en el anexo del acuerdo 207 del 2024, que hace parte del concurso como tal, de la documentación del concurso, y nos refiere, página 28, están absolutamente explícitos
los requisitos para el programa Agrosena que deben ser cumplidos en esta convocatoria. Pero adicionalmente nos aclara, en cuanto a las certificaciones laborales de funcionarios del SENA que hoy están ocupando esos cargos, el Grupo de Gestión del Talento Humano de la Secretaría General va a emitir unos lineamientos frente a la forma como deben generarse las certificaciones. Como Sindecena hemos estado trabajando en esa circular que se va a emitir. Hemos estado muy atentos a que ello se dé en oportunidad y tan pronto sea divulgada por la Secretaría General, pues obviamente la estaremos trasladando a todos nuestros afiliados para que puedan ser parte del proceso. Y pues estará también como insumo en la página de Sindecena para que pueda ser descargada por la comunidad. Acá hay una aclaración muy importante a los contratistas de prestación de servicios. Se aclara frente a las certificaciones de los contratistas que el Grupo de Gestión Administrativa de la Secretaría General está revisando la normatividad aplicable y los lineamientos para que no se genere un daño antijurídico para validar la viabilidad de esa emisión de los lineamientos que garanticen esas certificaciones. Entonces, una vez ellos culminen ese proceso, también se darán las especificidades claras para que sean las regionales las que emitan esos certificados, los centros de formación donde el contratista desarrolló su contrato de prestación de servicios. Ese será el mecanismo. Y ahora, muy bien, la petición 80, y lo he dejado explícito acá, porque la respuesta fue muy tajante, ya lo ha dicho el compañero José Luis, pero lo reiteramos, la circular externa 100.006 del 2023 que emitió el Departamento Administrativo de la Función Pública aclara que el Manual de Funciones y Competencias Laborales no puede ser modificado con 6 meses de antelación al concurso. El último, el manual vigente se emitió en marzo del 2024 y es obviamente con el que se está desarrollando el proceso aquí descrito para este concurso SENA 4. Bueno, eso en términos generales podemos resaltar frente al programa Agrosena, fue lo más recurrente. Ustedes dirán, habían muchas otras solicitudes en Agrosena. Sí, hemos querido resaltar esta porque volvemos a indicar es lo más recurrente y esperamos que ustedes puedan leer con detalle pues cada una de las respuestas adicionales en el programa Agrosena. Lo que tiene que ver con Senova, estas respuestas fueron muy reiteradas también y me voy a detener en algo que en el chat estaba viendo que fue una solicitud también muy clara. Petición 9 habla de que se revise o se aclare de manera formal, nos menciona unas OPEC, y miren lo importante de esta solicitud, menciona OPEC identificada con el código 229083, profesional grado 1. Ese no es una OPEC relacionada con Senova, porque básicamente los profesionales de Senova son grado 8. Entonces, aquí hay una confusión de la persona que hace la solicitud, sin embargo, hace un alcance diciendo, y otras relacionadas con el área de gestión de innovación y competitividad de Senova. Frente a esto, entonces solicita que se defina el tema de escritura y producción intelectual o escritura de artículos científicos y tecnológicos, el tema de las herramientas y competencias para la generación de innovación, el tema de definición de indicadores de innovación y vigilancia tecnológica y el tema de fortalecimiento de capacidades de marco lógico. Esas son, digamos que, las certificaciones especiales que un profesional de Senova grado 8 tendrá que cumplir y en esto también el SENA nos responde tajantemente, que es en la página 30 del anexo del acuerdo 207, donde está absolutamente descrito el tema. Entonces nos mandan a leer estas aclaraciones que allí se dan y que nos dice además que se trata de una certificación académica de cualquiera de estos ítems. Ahí viene la conjunción, no es un y
es decir, no tiene que cumplir los 4, sino es un o, quiere decir que con cualquiera de los 4 que se cumpla, es claro que está haciendo el cumplimiento de esos requisitos mínimos. Esa es básicamente lo que se está planteando en esta petición y en esta claridad. Avanzo con unas peticiones que fueron varias peticiones, la 11, 57, 58, 60 y 61. Esta plantea inclusive una OPEC, la 229241 para instructor Senova, donde habla de la alternativa 1. Entonces, vamos a hacer una claridad aquí. El manual de funciones tiene 3 alternativas para instructor Senova. Alternativa 1 como profesional, alternativa 2 como especialista, alternativa 3 como magíster. Lo que se pregunta aquí es la alternativa 1 y se plantean que hay unas ambigüedades respecto al tipo y número de certificados que deben presentarse para acreditar la experiencia, participación de grupos de investigación, gestión de semilleros de investigación, labores de formación profesional. Esto, como les digo, ha sido una gran cantidad de preguntas frente al tema, tanto de las personas que están desarrollando las funciones en Senova, como de algunos otros compañeros que estando en el SENA, pues tienen seguramente algunos certificados o han participado en procesos de investigación con productos concretos, de tal suerte que habla el SENA respecto de que en el manual de funciones y competencias laborales del instructor de Senova, ese manual exige experiencia docente y experiencia relacionada. Y habla también, y aclaro y por eso lo resalto, con una gestión de semilleros de investigación en una de las líneas de investigación avaladas institucionalmente por el SENA, y también experiencia en labores de formación profesional. Bueno, pues como esto ha sido tan reiterado, nos han incluido dentro de la respuesta que debe incluir la certificación, constancia o carta de aval y quién debe emitir esa certificación, que es parte de la respuesta que se está planteando, perdón, parte de las preguntas que se están planteando en el chat, quién emite la certificación, qué contenido debe tener. Entonces, aquí está muy claro, absolutamente clara la respuesta, y pues no la voy a leer en integridad. Los invito a que la revisen en el documento como tal. Habla de que estas certificaciones deben dar cuenta de productos que estén aceptados o registrados en el CBLAC del investigador, productos que estén asociados al GRUBLAC del grupo de investigación donde el investigador está vinculado, y de tal suerte que con ello el subdirector o el ordenador de gasto, perdón, para que lo dejemos claro, el ordenador del gasto es quien emite la certificación. Frente a la participación en gestión de semilleros, pues también nos habla de que ese semillero debe tener unas características, tener claramente un nombre de semillero, un rol que ha desempeñado el investigador, qué actividades, y vuelvo y digo, qué productos generados durante su participación. No es solamente hacer parte del semillero, sino generar productos. ¿Qué es un producto académico? Para dejar una claridad manifiesta. Puede ser un manual, puede ser una guía, puede ser un software, puede ser una metodología, en fin, cualquier producto que como parte de la investigación formativa o como parte de la investigación aplicada que hace referencia a uno de los proyectos SGPS registrados, ya sea en la plataforma, en estas convocatorias, o un proyecto con capacidad instalada de centro, también puede ser validado. Entonces, los invito a que lo revisen con absoluta claridad y que además verifiquen que la certificación que muchos de ustedes tienen cumpla con estas características. Ahora bien, hay 2 peticiones muy explícitas sobre la certificación de experiencia desempeñando el cargo de instructor Senova, dicen tanto planta temporal como provisional. Y nuevamente, frente a la experiencia, la certificación de experiencia, nos aclara.
En la página 22 del anexo de este acuerdo 207 está muy explícito los requisitos de experiencia que debe cumplir el instructor CENOVA. Certificación de experiencia, donde que claramente tiene unas características, nombre o razón social de la entidad que las pide, empleo o empleos desempeñados, fechas de inicio y fin, determinación. Obviamente, si está en este momento desarrollando las actividades, pues no habría una fecha de fin, hay que tener cuidado con eso, y las funciones de cada uno de los empleos desempeñados. Entonces, esto lo aclara que en la OPEC particular que se plantea, la 229026, como instructor CENOVA, hay que tener muy en cuenta lo que es experiencia, certificación de experiencia, y que hay un ajuste a este error que se ha planteado. Dice, cambió el requisito de I por O, es decir, es excluyente. O tiene, como lo explicó el compañero José Luis, o tiene experiencia relacionada o cumple con estas características que se están planteando, que muy claramente el compañero o la compañera que hace relación a la página 22 del anexo nos está planteando. Entonces, en esto se resumen estas dos respuestas a las peticiones 75 y 83. Bueno, esto digamos que fue lo más recurrente en CENOVA. Hay otras características que los invitamos a revisar, pero esto en realidad es lo grueso. Frente a bilingüismo hay unas particularidades de las cuales ya hablaba José Luis, pero que voy a entrar a detallar. Las peticiones 5, 18, 24, 55 y 56. Yo las menciono aquí, estoy seguro que ustedes en el documento completo la van a revisar y van a mirar la consistencia de esta petición y respuesta. Entonces, plantea aquí una claridad frente a acreditar requisitos de proficiencia en idioma inglés y plantea unas OPEC. Entonces, la respuesta como tal, ya lo mencionó José Luis, los exámenes válidos para acreditar el nivel de inglés B2 exigidos por el manual de funciones vigente son los establecidos en la resolución 01835 del 2021. Eso está detallado en las páginas 21, 22 y 33 del anexo. Además dice, no es posible atender la solicitud que plantean respecto de aceptar certificados relacionados o incluidos en la norma 58, NTC 5580, y dice, lo dice claramente. ¿Por qué? Porque la normatividad es la que determina y define cuál es la experiencia relacionada. Esto ya se había aclarado en la página 16 del anexo del acuerdo y detalla de dónde se toma la referencia. Experiencia relacionada, la adquirida en el ejercicio de empleos que tengan funciones similares a las del cargo a proveer. No tienen que ser las mismas, tienen que ser los mismos nombres, pero sí tienen que ser funciones similares, y esto la ley lo determina en el decreto 1083. Entonces, es muy claro que hay que revisar la resolución 1835 del 21, y esto es lo que va a enmarcar requisito de proficiencia en idioma inglés. Ahora bien, hay una petición muy puntual que realmente queríamos que fuera, la queremos resaltar porque pues consideramos que varios de ustedes están muy interesados en ello. Dice así: revisar puntualmente la situación reportada para cargos relacionados con bilingüismo, con algunas OPECs, excluyendo profesiones que podrían ser pertinentes siempre y cuando se cumpla con el nivel exigido B2 de inglés. ¿Sí? Habla de profesiones que se estarían excluyendo. Y la respuesta muy concreta de la dirección es: los empleos de bilingüismo a nivel de instructor, cualquier núcleo básico de conocimiento aplica. Entonces, para el caso del empleo de profesional de bilingüismo, que es ya específico, dice aquí, surtido en el proceso establecido en ese decreto 1083, artículo que se menciona 22261, habla de la exigencia de núcleos básicos del conocimiento según la ubicación de los empleos relacionados con los ejes medulares de los centros de formación. Hay centros de vocación agrícola y unas solicitudes de algunos NBC para el sector agrícola, hay centros industriales, tiene otros NBC,
hay centros que son netamente empresariales o que tienen requisitos administrativos. Por eso el SENA en su manual específico ha determinado cuáles serían esos núcleos básicos de conocimiento y está detallado, como lo decía, en el manual vigente desde marzo del 2024. Hay que revisar con mucho cuidado entonces esa ubicación de los empleos porque claramente será de la necesidad de todos nosotros. Bueno, detallamos otras 3 peticiones y básicamente 64, 70 y 82, y tiene que ver una consulta que inclusive habían elevado a la Comisión Nacional respecto de la validez de los exámenes estandarizados exigidos para el nivel de inglés, tanto en cargo de instructor como de bilingüismo. Habla de que los tiempos de estos exámenes. Entonces, la respuesta es muy clara en el sentido de que en la página 21 y 22 del anexo, y lo detalla así, lengua extranjera, se refiere, inglés, se refiere a la noción, conocimiento o dominio, o sea, lo determina, declara cuál es el ámbito que debe desarrollar y para el presente proceso considera el listado de exámenes estandarizados que permiten certificar ese nivel de dominio lingüístico, como lo dijo el compañero, en una resolución específica de la resolución 180-35 está ese nivel de proficiencia, aquí lo aclara, le da una valoración como tal, habla de la norma técnica 5580 como tal, que fue sustituida por la resolución 180-35. Entonces, ahí le da el nivel de claridad sobre la vigencia de estos exámenes y sobre el ámbito sobre el cual se tienen que desarrollar. Hay que ser muy explícito en esa revisión de las páginas 21 y 22 del anexo para poder concluir con este tema. Bueno, estos serían, digamos, los aspectos que estamos resaltando de los 3 programas Agrocena, Cenoa y Bilingüismo. Pero hubo también muchos elementos que tuvo que ver con los títulos los títulos profesionales. En ese orden de ideas, estamos hablando de que hay 3 peticiones 4 peticiones muy específicas donde yo quiero resaltar 2 profesiones en particular. Aquí habla de ingeniería agroforestal, ¿cierto? Que en las pasadas convocatorias no se tuvo pues en cuenta, en la 436 como tal, como específico, pero es que existe un núcleo básico de conocimiento agrícola, forestal y afines, y esa es la relación que busca pues la persona le sea aceptada, digamos. Habla también otra petición de profesión de historia, que tampoco se ve reflejado dentro de este concurso, y básicamente la respuesta de la entidad pues es tajante en el sentido de que esos títulos específicos, esos NBCs como tal, corresponden a lo que hoy tiene el Manual de Funciones y Competencias Laborales, lo que hoy se está desarrollando en la entidad. ¿Sí? Ahora dice, de otro lado, y sobre la exigencia de incluir un título específico, lo dice muy claro, no es procedente atenderlo de manera favorable. ¿Y eso por qué? Hay un decreto, el 1083 del 2015, que establece que para el ejercicio de los empleos que se exijan como requisito el título o aprobación de título de educación superior, las entidades deben identificar en el manual son los NBC, no las profesiones. O sea, la ley enmarca a que son los núcleos básicos de conocimiento que le permitan dar amplitud a una profesión en especial y no a una en determinado. Eso habla aquí, se detallan los NBC y no los títulos específicos. Son condiciones de normativa que la entidad claramente no puede pues, dividir opiniones frente al tema. Entonces, por eso los traigo a colación, porque varias peticiones hablan de una profesión en especial. Bueno, eso en términos generales, compañeros, queríamos resaltar, eran los elementos fundamentales. Creo que también hemos tenido elementos discurridos
con suficiente tranquilidad. Seguramente podremos de pronto abordar ahora sí unas preguntas, pero antes de terminar, yo quiero decir que es muy importante que podamos dar cuenta de las 102 respuestas que genera la entidad. Esas 102 respuestas están consolidadas en un documento que va a ser parte de este Facebook Live, se va a cargar en la página de Sindecena y como tal va a ser compartido para que tengamos la absoluta claridad. Hoy hemos querido aterrizar a algunos momentos que como tal nos parece, nos corresponde mostrar con mayor continuidad o con mayor recurrencia y que haya una claridad importante frente al tema. Por lo tanto, pues yo particularmente cierro aquí dándole un agradecimiento pues por habernos escuchado en esta sesión y estamos muy atentos a que podamos pues corresponder con las preguntas que ustedes aún luego de las aclaraciones hechas, pues subsistan. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por tu intervención. Al compañero José Luis Franco también muchas gracias por su intervención. Tenemos varias preguntas en el chat. Quiero recordar que el link de asistencia se encuentra en el chat. Quiero recordarles que en la página www.sindecena.org van a poder descargar los soportes de este Facebook Live. Entre esos, la respuesta a las 102 preguntas que identificaba el compañero Carlos. Una de las preguntas que hacen los asistentes a José Luis Franco son: ¿cuáles son los 14 cursos en el caso de personas que no tienen experiencia docente o técnica? José Luis, para que por favor nos des la claridad sobre el tema. Bueno, mire, primero una claridad. Esa ruta formativa surge como parte de los acuerdos colectivos entre el SENA y Sindecena en el 2021, creo, para poder darle opciones a los funcionarios del área administrativa que quisieran participar o encargarse en cargos de instructores. Pero pues de todas maneras también se ofrecen para funcionarios o contratistas que no tengan pues como tal formación pedagógica, ¿no? Para el desarrollo de las competencias pedagógicas del instructor y didácticas. Pero estos cursos son 14 cursos. El primero se llama Desarrollo de habilidades del instructor, planeación de actividades didácticas. Bueno, son puros cursos pedagógicos, ¿listo? Pero que es una opción que se tiene. O sea, cada centro de formación debería estar ofertando estos cursos. Sí, también quiero hacer la claridad de que el diseño curricular de estos cursos está cerrado a que solamente se pueda ofertar para personas, ya sea funcionarios de planta o trabajadores por contrato de prestación de servicios o, por supuesto, pues instructores o administrativos. Y pues posiblemente hay personas externas que no han podido acceder a estos cursos porque sí tiene la restricción de que solamente aplica. Entonces son 14 cursos. En el momento hay regionales donde han hecho 2, 3 cursos máximo. La verdad es que nadie va a tener esos cursos porque hasta el momento es una ruta que se está implementando en las regionales. Muchas gracias, José Luis, por tu aclaración. Una segunda pregunta que nos hacen para que José Luis, por favor, también nos la despeje es: ¿nos sirve la experiencia como instructor, la experiencia relacionada para líder de bilingüismo? En principio sí, ¿sí? En principio sí serviría porque, pues según los análisis que hacen los expertos en este tema de validación de requisitos, primero, con una función que sea similar al cargo al cual usted quiere aplicar, ya con eso usted puede cumplir, ¿sí? Y si usted analiza el manual de funciones del instructor o, por ejemplo, compañeros que están contratados en el SENA, por supuesto, como instructores de bilingüismo, ustedes tienen obligaciones de planear, ustedes tienen obligaciones
de diseño curricular, ¿sí? De participar en equipos de diseño curricular o de desarrollo curricular. Y el profesional de bilingüismo tiene unas funciones igualmente que están relacionadas con, por ejemplo, planear como actividades académicas relacionadas con la promoción del bilingüismo, cosas así. ¿Sí? Entonces, en principio, sí podría cumplir, ¿sí? Ya sea que usted sea contratista, en este caso, y que estas obligaciones que están descritas en la certificación que usted le dan pueda ser analizada como una actividad similar a la que está planteada en el manual de funciones. Yo hice un análisis y más o menos se podrían llegar a cumplir con unas dos o tres funciones como tal del manual de funciones del profesional de bilingüismo. Y por supuesto, pues lo ideal es que usted tuviera, ojalá una certificación o experiencia, por supuesto, real, ¿no? No que la consigan por ahí inventada, en actividades de coordinación de proyectos de bilingüismo, ¿no? Muchas veces los departamentos hacen este tipo de proyectos. Muchas gracias. La siguiente pregunta para José Luis es, no me quedó claro el tema de la experiencia en encargo que no se tendría en cuenta para el concurso, para el tema, para los profesionales encargados. Ok, mira, esta es una pregunta que surge principalmente de un compañero que dice, respecto de los criterios para determinar las vacantes de la modalidad de ascenso y de la modalidad abierto, el SENA dio aplicación a circular. Bueno, no, espera, esa es la respuesta. Bueno, primero pregunta que cómo se hizo para determinar qué cargos iban a ascenso. Esa fue la primera pregunta. La segunda, aclarar específicamente por qué la valoración de antecedentes para el cargo de instructor. Espera, que se me perdió. No, espera que estaba. Ya. ¿Cómo hicieron para determinar? Y él pregunta en esa misma, eh, ¿cuál es la razón por la cual no se tiene en cuenta para ascenso a las personas actualmente en encargo? Es lo que plantea. ¿Sí? Si yo estoy en encargo, yo soy un técnico 3, estoy encargado en un profesional 1, ¿por qué no me tienen en cuenta para el encargo? Es lo que plantea la persona en su pregunta, ¿cierto? Aun cuando éstas ya cumplen con el perfil indicado para la vacante ofertada, dado que las mismas están cubiertas temporalmente por funcionarios de carrera administrativa con los requisitos exigidos. Entonces, frente a la primera pregunta, lo que ellos dicen es que para determinarlas, se ciñeron a la circular 157 del 2021 sobre lineamientos para dar cumplimiento al artículo 29 de la ley 909, disculpen, modificado por el artículo 2 de la ley 1960 del 2019 respecto de los concursos de ascenso cerrados. Y que pues se tiene que determinar un 30%. Entonces lo que dicen ellos es que para la selección se aplicó el criterio establecido en la circular 157 del 2021 de establecer de manera proporcional para cada nivel jerárquico el número de vacantes para el concurso de ascenso en este caso. Y aclaran que para ello se utilizó un macro de Excel diseñada específicamente para realizar un sorteo automatizado y aleatorio para brindar de esta manera transparencia. Entonces, la definición, un 30%. ¿Sí? Y se definió con un sistema en un macro de Excel, ¿sí? Automatizadamente, cuántos cargos iban a cada regional y qué cargos. Y entonces dicen, después de ello y obtenía las vacantes, se remitió a los grupos de talento humano en las regionales, las vacantes para que realizaran la verificación de cumplimiento de requisitos. Entonces se supone que la Secretaría General envió a cada regional, mire, estos son los cargos que vamos a ofertar para ascenso, verifiquen si hay funcionarios que cumplen para esos cargos. Y entonces las regionales debieron haber verificado, haber dicho, para 5 sí hay funcionarios que cumplan, para estas otras no. Entonces, como tenía que quedar un número equitativo en cada regional, entonces la dirección vuelve y hace una selección aleatoria con este macro y vuelve y envía hasta que la regional diga, sí, todos los 10 cargos, por ejemplo, hay funcionarios acá que pueden cumplir frente a esto. Entonces, ellos dicen que fue un proceso largo porque hubo regionales en las que contestaban, no hay cumplimiento, hasta que ya dijeron, sí, aquí para estos cargos hay funcionarios que pueden cumplir.
Entonces, ellos dicen, se validó en la planta que sí pudieran cumplir, pero para ellos no les queda claro de que si la persona está en encargo cumple o no cumple. Yo, la verdad, desde la experiencia que tengo en todo este proceso, pensaría que si usted está encargado en un profesional uno, por supuesto que usted tiene que estar registrado en talento humano como, además su evaluación de desempeño tiene que hacerse sobre la base de esas funciones y por lo tanto la entidad tiene la obligación de generar certificados de experiencia laboral con base en las funciones que usted desarrolló, porque usted lo tuvieron que haber nombrado, posesionado por medio de una resolución, y por tanto en talento humano reposa esta información y por lo tanto esto tiene que estar descrito en la certificación que usted solicite y poder de esta manera cumplir. Entonces, por eso les digo, ellos dicen que no es claro, pero para mí yo sí entiendo en cierta medida cuál es la intención de la pregunta y yo consideraría que si usted ha pasado un proceso de encargo por convocatoria interna del SENA, usted, la regional, debería generarle una certificación con las funciones que usted cumplió en el encargo como tal. Gracias, José Luis. Y la última pregunta en este bloque de preguntas dice, mi cargo en planta de carrera es de técnico grado 3. Estoy encargado de una vacante profesional grado 1. Llevo 24 meses en este cargo asociado al área funcional de formación profesional integral. ¿Será que puedo participar en la vacante de ascenso profesional grado 2 de la misma área? Pues, por supuesto que si las funciones que le certifican, usted tiene que verificar, por supuesto, ¿sí me entiende? Y usted tiene que, la regional, garantizarle que le va a generar una certificación de ese profesional 1 que le permita aplicar, y si es del mismo grupo de trabajo, es decir, si es de formación profesional y usted tiene funciones, casi siempre se cumple porque con una función que usted tenga similar a la otra, usted cumple, ¿sí? Y por lo tanto, si usted está encargado, la regional debería generar una certificación en la que le reconozcan estas funciones que desarrolló en ese encargo de profesional 1. Bueno, muchísimas gracias. La siguiente ronda de preguntas es para el compañero Carlos Gilberto Donoso. Tenemos varias preguntas relacionadas con CENOA. La primera pregunta es, por favor, resolver la siguiente duda. Para los instructores de formación titulada que han formulado y ejecutado proyectos CENOA, deben solicitar una certificación laboral a la subdirectora del centro con experiencia puntual en proyectos de investigación. En algunos centros se informa que no generan dicho documento. Carlos, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Bueno, digamos que el ordenador del gasto es quien debe certificar, y eso fue una línea que dio la Dirección de Formación Profesional en el año 2024. Debe certificar la participación en los grupos de investigación de los instructores. El requisito básico, como está planteado en la respuesta, es que el instructor haya generado un producto de investigación, que dicho producto de investigación lo haya registrado en su CBLAC, que ese CBLAC alimente al grupo de investigación del centro de formación correspondiente para que sea el líder del grupo de investigación quien le dé el aval de existencia, pero sea el ordenador del gasto el que genere la certificación. Ese es el proceder. Si eso no está sucediendo por alguna circunstancia, pues una comunicación muy concreta a Sindecena, o si es una persona externa, claramente a la Dirección de Formación Profesional, que fue quien emitió el lineamiento, tiene que dar una respuesta clara para que pueda ser recibida esa certificación a brevedad. Es claro que quien genera productos tiene que ser reconocido esos productos dentro del proceso de investigación. Vuelvo y repito, los productos de investigación pueden ser desde una guía, un software, una aplicación metodológica, un libro, una producción intelectual de gestión de conocimiento, una licencia, una patente, pues, si fuera el fin último, en fin. Claramente hay multiplicidad de opciones para generar productos de investigación
que pueden ser productos de investigación formativa o productos de investigación aplicada que estén debidamente registrados y aceptados por el grupo de investigación, que tengan esa tipología Ministerio de Ciencias, tal y como está establecido. Entonces, esa es la ruta que se debe seguir. Como digo, la Dirección de Formación Profesional, Coordinación SENOVA, había emitido lineamientos al respecto. Esperamos que puedan ser canalizados en cada centro de formación. Gracias, Carlos. Yo creo que es importante aclarar que gracias a las múltiples solicitudes que hicieron compañeros de Senova y Agrosena en el relacionamiento regional, precisamente de este mes, se quedó uno de los compromisos que se iba a expedir una circular con los lineamientos para certificaciones para el caso de extensión rural para Agrosena y para el caso de grupos de investigación Senova. Entonces yo creo que una vez se tenga la circular, será pues ampliamente publicada. Pero este fue uno de los requisitos que adquirió la dirección con Sindecena en uno de los relacionamientos nacionales. Otra pregunta que nos hacen aquí La de la frente prueba al... técnico-pedagógica, ¿la puedo resolver? Si quieres terminamos esta ronda de preguntas y ya te doy la palabra sobre el tema. Bueno, ok. El SENA se niega a emitir el certificado de experiencia en extensión rural de Agrosena. Yo creo que ya Carlos fue claro con el tema de las certificaciones para Senova y Agrosena. Los compañeros que estén teniendo esos inconvenientes, por favor, pues escribirnos al comité de provisión Sindecena para poder hacer el debido seguimiento. Hay otra pregunta. Dice, en el caso que al momento del concurso el examen ingresado en el portal de SIMO expire los 2 años, ¿afecta en algo o se puede insertar el obtenido en la fecha que se aplique? Estamos hablando de las certificaciones de idioma inglés. Sí. Ok. Es muy importante, compañeros, mencionar que una vez inicie el proceso formal de la convocatoria, es decir, se haga la venta de pines y arranque el proceso, ya no se podrán cargar documentos a la plataforma. Es decir, todos los documentos tienen que cargarse con anterioridad al inicio del proceso. Es uno de los requerimientos, nos lo aclaró en varios eventos que hemos tenido con la Dirección General, con la Secretaría General. El abogado Hernando Guerrero, estoy muy claro, y lo aclaró de manera explícita cuando hicimos el encuentro de provisionales y encargados, y quedó definido como parte del articulado que está escrito en el acuerdo, que una vez inicie el proceso no se podrán cargar nuevos elementos a la hoja de vida en sí. La recomendación es que hay que actualizar el certificado si está por vencerse, porque ese documento ya después no tendrá la validez una vez arranque el proceso. No daríamos cuenta de esa situación, de qué puede suceder o qué interpretación del operador frente al cumplimiento o no, y es mejor curarnos en salud y tener pues los documentos actualizados. Sería la recomendación de nuestra parte, porque una vez inicia el proceso ya no podrán cargarse o aportarse nuevos documentos al proceso. Muchas gracias, Carlos. Algunas preguntas relacionadas con cuándo será la venta de derechos de participación al concurso o PINES. Pues realmente en la última reunión que se tuvo Sindecena con la dirección, nos manifestaron que la Comisión Nacional de Servicio Civil va a generar un nuevo cronograma para la convocatoria debido a que se encontraron con estas 102 preguntas, algunas inconsistencias que ellos deben organizar y deben corregir en la plataforma. Entonces, aún no tenemos una fecha exacta de la venta de pines para ascenso y para abierto, aunque en la última reunión nos dijeron que es probable que sea para junio, pero que van a ajustar el cronograma.
Carlos, entonces, frente a las preguntas de las pruebas tecnopedagógicas, te cedo la palabra para que, por favor, nos Gracias. Gracias, comentes. Claudia. Bueno, voy a compartir un documento que está, como dicen, calientico. Acabó de llegar en mayo 12, hace un par de días. Bueno, está fechado mayo 12, lo recibimos realmente ayer. Es una respuesta a una comunicación que había enviado, pues, el derecho de petición por la compañera Leida, y tiene que ver con un traslado que hace el SENA. Aquí lo plantea la doctora Alba Isabel Pineda en calidad de coordinadora del Grupo de Provisión de Talento Humano del SENA, traslada a la Comisión Nacional del Servicio Civil con el radicado 7025112587, dos peticiones muy específicas sobre la prueba técnico-pedagógica que me parece que realmente debemos puntualizar. La petición 31 en el listado de peticiones plantea lo siguiente. Me disculpa, la voy a leer tácita porque es muy, muy relevante, muy importante y requiere una lectura total. Dice así: realizar una revisión frente a las inquietudes operacionales reportadas sobre la aplicación de la prueba de ejecución técnico-pedagógica, considerando antecedentes específicos de irregularidades registradas durante la convocatoria 436. Puntualmente se menciona un presunto favorecimiento por parte de jurados locales, generando posible parcialidad y afectación directa a algunos concursantes. Además de posibles faltas de transparencia debido a la cercanía de jurados con aspirantes y rumores de pago de dinero por favorecer resultados. Por lo anterior, se solicita expresamente adoptar medidas que garanticen la transparencia, imparcialidad y equidad en esta prueba, particularmente la designación de jurados no locales. Primer elemento. Segundo elemento. Adicionalmente, revisar el porcentaje de peso asignado a esta prueba, ya que al actual 40% resulta excesivamente alto, afectando potencialmente la objetividad y equidad del proceso en comparación con otros instrumentos evaluativos utilizados habitualmente en concursos similares. Leo la respuesta y luego algunas precisiones. La respuesta de la Comisión Nacional del Servicio Civil se da en estos términos. En primera medida, cabe precisar que el artículo 30 de la Ley 909 de 2004 establece que los concursos o procesos de selección serán adelantados por la Comisión a través de contratos o convenios interadministrativos, suscritos con universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior acreditadas por ella para tal fin. Por lo tanto, la Comisión Nacional de Servicio Civil tiene la facultad de delegar las competencias para adelantar los procesos de selección bajo su dirección y orientación por medio de las IES expertas en adelantar procesos de selección previamente acreditadas como idóneas. Hay una nota de pie de página, la miraremos ahora. En atención a la inquietud planteada sobre la aplicación de la prueba de ejecución técnico-pedagógica que se prevé aplicar para proveer empleos en vacancia definitiva correspondiente al nivel instructor, pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la Planta de Personal del SENA, proceso de selección 2669 SENA 4, se informa que la Comisión, en el marco de sus competencias, resalta el escrito, ha previsto mecanismos articulados para garantizar la transparencia, imparcialidad y equidad en el desarrollo de dicha prueba. Estos mecanismos estarán contemplados en los términos de referencia del respectivo anexo técnico y serán ejecutados por el operador que resulte adjudicatario a través del correspondiente proceso de licitación pública que será adelantado para la contratación de la institución de educación superior que ejecutará las fases del presente concurso. Sobre lo mencionado, cabe destacar que para la evaluación de la prueba técnico-pedagógica se establecerán acuerdos interjueces y rúbricas previamente validadas, con categorías, indicadores y escalas de valoración claramente definidos, instrumento de medición que permitirá realizar una evaluación objetiva frente al conocimiento aplicado de los aspirantes en la medida que logra evidenciar aquellas capacidades, habilidades y destrezas que son propias de la naturaleza del empleo, el cual es instruir, es decir,
se evalúa la pedagogía y la divulgación de conocimiento teniendo en cuenta la parte técnica de acuerdo con las funciones del cargo. Y es que la evaluación de la prueba técnico-pedagógica se hace con los criterios establecidos y definidos en la rúbrica, los cuales buscan la homogeneidad de la calificación, llevando a que los jueces desde la capacitación realizada de forma previa, debe ser capacitación, cuenten con las herramientas técnicas para medir el conocimiento aplicado, evitando sesgos y subjetividades al momento de emitir concepto. Sumado a esto, la imparcialidad también se garantiza desde la pluralidad de los jurados, puesto que son 3 los designados para medir el conocimiento aplicado, quienes se ciñen a la rúbrica que realizará la evaluación. Al tiempo que todos los jueces suscribirán actas de confidencialidad, originalidad e integridad como requisito obligatorio de participación. Se asignarán 3 jueces por área temática, garantizando una valoración imparcial y en caso de discrepancias significativas, se realizará un proceso deliberativo que respalde la decisión final con criterios técnicos y evidencias documentadas. El operador asignado implementará una estructura técnica y operativa conforme a los principios de legalidad, calidad y objetividad, pues será su responsabilidad ejercer control permanente sobre el personal vinculado a la ejecución del contrato, evitando cualquier tipo de conflicto de interés, asegurando las decisiones de evaluación que se adopten bajo criterios objetivos y técnicos previamente establecidos sin injerencias externas ni parcialidades locales. Bueno, yo creo que ha sido suficiente la descripción. Hay otros elementos que está planteando. Me voy a la parte del 40%. Desde esa perspectiva, la definición de un peso del 40% a la prueba técnico-pedagógica no solo responde a un criterio racional de proporcionalidad, sino que además permite valorar de manera adecuada las competencias prácticas del aspirante en un entorno simulado para la instrucción, buscando representar de forma fiel las funciones misionales del cargo. En ese sentido, no se trata de un valor excesivamente alto, sino de un componente técnicamente estructurado que busca asegurar la idoneidad del aspirante en el ejercicio de las funciones del cargo. Posición que es concordante con lo implementado y porcentaje asignado en procesos anteriores, y ahí los menciona, y no solamente en el SENA, sino en entidades de orden nacional. Por lo tanto, se encuentra justificado ese proceso metodológico. Hay otra petición que aparece aquí también prevista, y doy cuenta sobre ella, y tiene que ver con la petición 47, la existencia de una inconsistencia operacional identificada en el aplicativo y lo establecido en el anexo técnico, especialmente para los empleos de Agrosena. De acuerdo con el documento técnico, la experiencia requerida para el instructor Agrosena debe ser cargada en la pestaña denominada certificación de conocimientos. Sin embargo, se reporta que dicha pestaña no está disponible. Y pues ello implica una dificultad claramente definida que acepta la comisión realizar la verificación, aclaración y las gestiones necesarias para corregir dicha situación. La petición 88, aclaración sobre el procedimiento de cargar documentos en CIMO para la convocatoria Agrosena. Claramente dice que deben ser cargados esos documentos o la documentación exigida en la convocatoria, indicando claramente dónde es, perdón, aquí piden una aclaración sobre eso. No estoy leyendo la respuesta. Ahora sí. En primera medida se indica que se unifican una única respuesta a las preguntas 47 y 88 anteriormente descritas por estar relacionadas en el cargue de documentos. Se aclara que con respecto a eso el aplicativo presenta inconsistencias para el cargue de documentos, no solamente para Agrosena, sino Senova y bilingüismo, por parte de aspirante en el aplicativo. Dice que no es cierto que se presenten fallas o inconvenientes, pues el mismo fue parametrizado para el cargue de esos documentos, tal como se menciona así. Es decir, ellos no están aceptando esa falencia, de tal suerte que muestran el procedimiento de cómo se debe hacer, una descripción en otros documentos donde se debe cargar, y muestran la forma como se debe explicitar. Este documento también será parte de los anexos que estamos planteando. Creo que con ello podemos dar ya respuesta a esos dos elementos. Uno, la prueba técnico-pedagógica, y dos,
el de cargue de documentos que también estaba planteado en las preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por las claridades. Nos quedan dos preguntas en el chat relacionadas, una del compañero Luis, sobre cuál es el paso a seguir en el caso mío. Tengo 66 años y el momento me aparecen 1240 semanas. ¿Puedo presentarme al examen o sin deseen en la región La Guajira me pueden incluirme en la lista de prepensionados? Bueno, don Luis, esta pregunta se va a trasladar a la Dirección Nacional para que nos den una respuesta acertada sobre ese caso específico que tiene el compañero. Y frente a la pregunta, si una vez iniciada la venta de PIN no se puede subir documentos, ¿cómo serían los compañeros contratistas si no resuelven el tema de certificación laboral con prontitud? José Luis, por favor, si nos puedes aclarar un poco el tema. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que es muy complejo, porque de todas maneras la comisión pues tiene unos términos para, desde fechas, ¿no? De apertura y de cierre de inscripciones. Bueno, yo la verdad lo que pensaría es que en estos momentos se debe aprovechar para poder ir solicitando certificaciones, porque al momento en que de verdad se cierre la inscripción, la única que podría llegar como a tener una novedad o a incluir una novedad dentro de la inscripción sería una demostración de que estuvo por fuera de la voluntad de la persona, ¿no? O sea, como que no fue negligencia misma de la persona. Pero como estas convocatorias de inscripción pues tienen un tiempo pues amplio para poder solicitar y subir esta información de inscripción, pues yo pienso que lo que hay que hacer es comenzar a solicitar esas certificaciones lo más pronto posible. O sea, hay que aprovechar que en estos momentos todavía hay una demora en esto, hay un aplazamiento un poco de esta venta, y hay que aprovechar porque cuando se abra ya la venta y usted va a solicitar la certificación, ya cuando hay inscripciones, pues la verdad es que los grupos de talento humano normalmente colapsan en la generación de estas certificaciones, y yo pienso que lo que hay que hacer es adelantarse a esto. Podría, por supuesto, presentarse una tutela si es de que se presente este tipo de novedades, ¿cierto? Para demostrar que se está coartando el derecho a la participación, al trabajo, bueno, tantas justificaciones que se podrían hacer, pero pues normalmente la comisión siempre, como hay un principio de publicidad, ¿cierto? Pues se somete a estos tiempos que están establecidos. Entonces, yo la verdad la recomendación que haría es que se comience a solicitar de manera anticipada estas certificaciones para que no haya un colapso y que ustedes sean víctimas de pronto de las demoras que se puedan generar en los grupos de talento humano. Ok. Bueno, sin embargo, pues hacemos la recomendación a los compañeros contratistas. La solicitud también la pueden hacer por medio de radicación. La solicitud de la certificación laboral la pueden hacer también por medio de radicación en el aplicativo OnBase o radicación en el centro de formación para que les den pues también una pronta respuesta frente a las certificaciones. Hay otra pregunta para Carlos. Me genera duda me genera duda lo que mencionó Carlos con respecto a los plazos para cargar documentos, pues en el anexo dice que se puede cargar documentos hasta el cierre de la convocatoria, es decir, hasta el último día de venta de PIN, no hasta el primer día de inscripciones. De pronto, Carlos, para que aclares hasta qué momento se puede hacer cargue de documentos. Sí, gracias, Claudia. Sí, tiene usted razón, compañero, lo dije de manera errada, no es el comienzo, sino hasta que se cierre las inscripciones. Tiene usted toda la razón, lo dice el anexo, lo acabé de corroborar, de tal suerte que ese sería el plazo. Lo que pasa es que ustedes saben, ese cronograma, una vez iniciado la venta de pines, puede ser muy corto, de tal suerte que deberíamos estimar cargar nuestros documentos antes de la venta de los pines. Esa es la recomendación muy clara. Y yo quedé, y aprovecho que me diste la palabra, porque dije que iba a hacer una precisión sobre la prueba técnico-pedagógica y la omití. Cuando hicimos reunión
una reunión amplia con la Secretaría General, y en esa reunión el abogado Hernando Guerrero habló de la prueba técnico-pedagógica en estos mismos términos como nos responde la Comisión Nacional del Servicio Civil, aclaró que esa prueba se iba a grabar. Entonces es un elemento, como lo dice la comisión, que en un momento dado puede ser usado para cualquier controversia, como lo planteaba allí el magistrado, de tal suerte que pues el proceso esperamos sea tan transparente como ha sido todo este proceso y la prueba pueda realmente certificar esas habilidades, destrezas y conocimientos que tiene el instructor. Lo dejo ahí, gracias. Sí, simplemente reiterar que, que se pueden subir documentos hasta que se finalice la fase de inscripciones o hasta que la persona se inscriba. Qué nos ha dicho en algunas reuniones la dirección? Como recomendación, no dejen todo para último momento. Entonces, tengan todas sus certificaciones, todos sus títulos de manera organizada en el SIMO. Desde ya, no esperen a que se abran las inscripciones en el SIMO o que estén a punto de cerrarse las inscripciones en el SIMO, sino que organicen todo de manera oportuna para que no tengan inconvenientes de pronto si la plataforma llegase a tener fallas al final del proceso de inscripción. Entonces, esa es la recomendación. Una vez usted se inscriba a la PET o al empleo, pues ya no va a poder hacer modificaciones. Entonces, sí es importante que tengan esa claridad frente al tema. Bueno, agradecer a las más de 200 personas que están aún conectadas. Agradecer a los dos panelistas, a José Luis Branco, a Carlos Gilberto Donoso, por las claridades, por la socialización de las respuestas a estas 102 preguntas de este derecho de petición que fue realizado por Sindecena. Y como conclusiones del Facebook Live podemos mencionar que es requerido que todos los asistentes a la sesión y quienes estén interesados descarguen de la página de Sindecena el documento consolidado que reúne los 102 respuestas, pues como se indicó al inicio del Facebook Live, pues aquí se está presentando un resumen de esas 102 respuestas, pero ustedes pueden consultar el documento completo. El concurso SENA 4, según información brindada por la comisión, no reiniciará venta de PIN hasta realizar todas las correcciones aceptadas y haber resuelto las inquietudes planteadas. Posible fecha de venta de PIN entre junio y julio. Y les recomendamos a todos los asistentes que se inscriban en el link que está en el chat de asistencia, que revisen la grabación de este Facebook Live en la página de Sindecena. Y pues esto permitirá que ustedes puedan volver a repetir las preguntas y demás y puedan tener mayores claridades. Damos gracias a todos los participantes, a todas las personas conectadas que se han mantenido conectados con nosotros en este importante espacio y recordamos nuevamente diligenciar este link de asistencia. Agradecemos la participación de todos y finalmente los invitamos también a que se vinculen a nuestra organización sindical Sindecena y los invitamos a asumir la defensa de nuestros derechos colectivamente. Muchas gracias a todos.